Bienvenidos a la agencia de arbitraje Dorsey Reinforcement. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Álvarez Solís, quien nos hablará acerca de la extensión del convenio arbitral. Buenos días, doctor. Muchas gracias y muy buenos días con todos los que nos están acompañando a través de redes, a los amigos de la Fundación Dorsey. El tema de hoy es importante y creo que es una de las innovaciones que ha hecho la ley peruana de arbitraje desde hace ya mucho tiempo atrás, y es la extensión del convenio arbitral. Es una figura que nos permite incorporar aquellas partes, aquellas piezas procesales que inicialmente no pudieron suscribir o no intervinieron directamente en la suscripción del convenio arbitral, pero que su participación es indispensable e importante para que el decurso del proceso llegue a su fin, evidentemente practicando el tema de la justicia arbitral. De eso hablaremos el día de hoy. En este caso, ¿me podría comentar cuáles son las consecuencias jurídicas para extender un convenio arbitral a un tercero? Excelente pregunta. Las consecuencias jurídicas van desde el rango procesal y desde el rango de la eficacia del laudo arbitral. En el campo procesal, el extender el convenio arbitral a una parte que no ha sido signataria del mismo le permite ejercitar su derecho de defensa, que eso es valioso, y además participar de las actuaciones arbitrales, es decir, participar activamente dentro del proceso arbitral. Y en el campo de la eficacia del laudo arbitral es que los efectos jurídicos que el laudo arbitral emita, es decir, la decisión del árbitro o del tribunal arbitral, puedan alcanzarle a esta parte que se ha incorporado como parte no signataria dentro del proceso arbitral. ¿Cómo afectan la ejecución de los contratos estatales? Esto es vital y traigo dos experiencias. En el primer caso se discutía un proceso arbitral de nulidad de contrato en donde el consorcio no había ejercitado su derecho a la defensa. ¿Cómo consorcio? El consorcio era suscriptor del contrato. Uno de los consorciados, al ver esta situación procesal, pide su incorporación como parte no signataria, y de esta manera pudo salvaguardar la empresa, evidentemente mayoritaria en el consorcio, los derechos que consideraba válidos dentro del proceso arbitral. Y ese fue un caso en materia de contratación estatal. En la otra lista es la intervención de acreedores. Nosotros sabemos, la ley de contrataciones con el Estado te permite la subcontratación, siempre y cuando sea por el porcentaje establecido, esté predeterminado en las bases y adicionalmente exista aprobación de la entidad. En consecuencia, hay derechos económicos que se pueden estar discutiendo en un arbitraje, y el subcontratista, si es que tiene alguna vinculación o obligación con estos derechos económicos, puede intervenir. Y ese es el segundo caso que les acabo de comentar. Un subcontratista en el cual se discutían parte, evidentemente, de las pretensiones arbitrales, sus derechos económicos, y en el marco del artículo 14 del decreto legislativo 61 pudo incorporarse dentro de la participación activa del procedimiento arbitral. Perfecto, doctor. En este caso, ¿nos podría indicar hasta dónde llega la competencia del tribunal arbitral para resolver controversias que involucran a partes no signatarias? Esa es una labor importante dentro del tribunal arbitral, porque tenemos que analizar el artículo 14 y hacer un juicio de subsunción en el caso en concreto. Existen algunos principios importantes que están comprendidos en el artículo 14. El principio de la buena fe, el principio de intervención directa y el principio de traslatio de los efectos jurídicos. Por eso es que la extensión del convenio arbitral en nuestro país recoge las dos posturas internacionales, tanto la americana como la postura francesa, que es la de la participación directamente en el acto negocial o que ineludiblemente va a resistir los efectos del laudo arbitral. Las dos posturas las recoge la ley peruana. En consecuencia, ¿en dónde queda el ámbito de competencia del tribunal? Encuadrar en alguno de los dos supuestos. Si encuadra en uno, si encuadra en otro, la participación es distinta. Y recordemos acá, por ejemplo, la modificación de la normatividad de registros públicos, que antes permitía como acto inscribible el laudo arbitral de manera directa. Sin embargo, ahora hay una protocolización, e inclusive para ser acto inscribible, si se evidencia que hay efectos jurídicos, evidentemente ese juicio lo hace el registrador, a partes que no intervinieron en la suscripción del convenio arbitral, se tendría que evidenciar el tema del emplazamiento. Esto se dio a partir del famoso caso de Orellana. Entonces, el emplazamiento ahora sí es un requisito indispensable para el trámite de inscripción del laudo arbitral.
Entonces, la tendencia es muy clara. En mi experiencia personal he visto más casos de efectos que de participación directa en el acto negocial. Creo que esa es la tendencia peruana mayoritaria y bueno, bajo ese canon yo creo que la norma de extensión del convenio arbitral es completa. Nos basamos en las dos posturas. Hay países, insisto, que solamente se decantan por una. Nosotros creo que hemos tenido a bien hacer un esquema de amplitud, dándole a los árbitros la potestad de poder adecuar la situación del caso en concreto y justificarla, evidentemente, porque tiene que ser una decisión motivada para poder extender el convenio arbitral. Para terminar, en su experiencia, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones que usted daría para mejorar la regulación y aplicación de la extensión de los convenios arbitrales en los contratos estatales en el Perú? 3 temas importantes. El primer tema importante, se habla muy poco de extensión del convenio arbitral. Si nosotros analizamos a nivel de doctrina, incluso a nivel de congresos, a nivel de cursos de capacitación, yo creo que a nivel académico, antes de entrar al campo regulatorio, hay una falencia. En algún momento estuvo en boga, estoy hablando de más o menos el año 2014, 2015, sobre la extensión y la innovación, ¿no? Que el Perú había sido pionero, ¿no? Con el famoso artículo del decreto legislativo de 71. Esto ha caído de menos y por eso me gustó la invitación de Dorsey para poder hablar sobre extensión del convenio arbitral. Ahora, ¿qué se tiene que hacer en el campo regulatorio? Yo creo que textualmente podríamos decir que, si bien es cierto el decreto legislativo 1071 es para arbitraje privado, la aplicación en el campo de las contrataciones públicas es de manera supletoria. Entonces, si queremos dar un paso de avanzada en el campo de arbitraje en contrataciones, es regularlo en la normatividad de contrataciones públicas o especificar en el artículo del decreto legislativo 1071 que será para cualquier tipo de arbitraje. Y con eso ya damos un revestimiento, porque muchas veces para los árbitros es muy difícil tomar decisiones directas en el campo de arbitraje en contrataciones públicas, porque evidenciamos que se protegen intereses difusos, colectivos. Entonces ello amerita que el árbitro esté en sobrealerta. Pero cuando la norma es clara y permite una amplitud y ya no solamente tienes la supletoriedad, le darían algunas herramientas más que suficientes para poder evaluar con mayor incidencia la aplicación de la extensión del convenio arbitral en los casos de contrataciones del Estado. Ok, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por su participación. Ha sido un gusto invitarlo a nuestro proyecto. No, por el contrario, para mí ha sido un gusto enorme el poder participar de esta entrevista. Felicito a la Fundación Dorsey, veo que están trabajando de la mejor manera y están bastante alineados con las necesidades que necesita el mundo del mercado arbitral. Esta fue la entrevista del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias al doctor Carlos Álvarez Solís. Nos estaremos viendo en una próxima edición.